Hola, muy buenas a todos, soy Brian Campos y en este video se explicará el curso de geometría para quinto año de secundaria y el tema es líneas notables en el triángulo. Bueno, empecemos. Líneas notables en el triángulo. Primero podemos notar la altura. La altura puede presentarse de tres maneras. Una de ellas cuando esté dentro del triángulo. La segunda cuando la altura sea el mismo lado del triángulo. Y la tercera cuando la altura esté fuera del propio triángulo. Sí. Mediana. Una mediana es el segmento de recta que une el punto medio con el vértice, el punto medio de una base. Bisectriz interior es aquel segmento que divide en dos partes iguales a un ángulo. Una bisectriz exterior de la misma manera va a dividir en dos partes iguales pero a un ángulo exterior. Por aquí tenemos los puntos notables. El punto notable ortocentro es aquel punto cruce de las alturas de todos los lados del triángulo. El baricentro de la misma manera es el punto de la intersección de todas las medianas. El incentro es el punto de la intersección de todas las bisectrices. Tenemos una mediatriz. Hay que diferenciar la mediatriz con la mediana, porque la mediana es un segmento de recta, a diferencia de la mediatriz es una recta. También corta en dos partes iguales, la diferencia es que mide 90 grados. Bien, la seviana. Bueno, es el nombre común a todos los segmentos que se dibujan dentro o fuera de un triángulo. Tanto que, por ejemplo, la altura es una seviana, la mediana también lo es y la bisectriz también. Es el nombre general que se le da. Por aquí tenemos al excentro. Al excentro quiere decir que por este punto se puede dibujar una circunferencia. El circuncentro, el sebacentro. El sebacentro es el punto de la intersección de las sevianas. Las sevianas no tienen ninguna particularidad, solamente son segmentos, sin ninguna proporción, sin ninguna particularidad. Y tenemos esta propiedad de la propiedad, dice BH es la altura. Eso quiere decir que X es igual a θ y que Y es igual a, si es que el ángulo ABC es triángulo, rectángulo y también se puede trazar una altura. Bien, una altura interior. Por aquí tenemos dos ejercicios, dos problemas. Se los dejo para que los revisen, para que los vayan viendo ahí. Tienen la solución también. Problema 3, problema 4 de la misma manera. Tienen las soluciones. Y los teoremas. Primer teorema, el teorema del incentro. Sí, cuando tenemos dos bisectrices, el ángulo X se puede determinar con respecto al ángulo θ. X es 90 más θ medios. Si fuera excentro, entonces X es este ángulo, se puede determinar como 90 menos θ medios, el teorema del excentro. Y aquí también otro teorema del excentro que nos dice que X, este ángulo, está relacionado con θ. ¿Cómo? Porque X es la mitad de θ. La mitad. Tenemos ejercicios propuestos, aplicaciones de estos teoremas que también se los encargo para que los revisen. Y aquí un par de teoremas también extra. Bueno, vamos a los ejercicios. Por acá tenemos todos estos ejercicios. Vamos a resolver la mayor cantidad de ejercicios que podamos. Vamos con el problema número 1. Problema 1 dice: en un triángulo acutángulo, bueno, entonces dibujamos
hay que dibujar un triángulo acutángulo. Ejercicio número 1. En un triángulo acutángulo ABC, dibujamos el triángulo acutángulo ABC. Aquí está el triángulo A, B y C. Nos dice, se traza la altura BH. Tracemos la altura BH, más o menos por aquí estaría el punto. Tracemos la altura BH. Ya. Acá es 90 grados. Dice que HCB es el doble. HCB, o sea, esta medida es el doble. Podemos poner el doble de alfa que HBA. Entonces HBA, aquí está. El doble que esta medida. Le ponemos alfa. Y nos dan que las medidas de AC, todo esto, podemos ponerle una letra. Vamos a ponerle A. Toda esta medida va a ser A. Más BC, podemos ponerle B. La suma es 64. A más B es igual a 64. Dato del problema. Nos pide calcular BC. ¿Cuánto vale B? Bueno, lo que podemos hacer es trazar una prolongación por aquí. De la misma medida que B. De la misma medida. Y luego unimos estos dos puntos. De tal manera, como les decía, que estos dos lados, aquí sea B y acá también sea B. Entonces, tenemos aquí, en esta parte, tenemos un triángulo isósceles. Quiere decir que este ángulo con este ángulo son iguales, pero ángulos internos suman un ángulo externo. Si es 2 alfa, eso quiere decir que por acá es alfa y por acá alfa. Porque alfa más alfa, 2 alfa nos da. Ya está. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de B? Bueno, ya sabemos que A más B es 64. Todo esto es 64 y mira, justo nos conviene. Todo esto nos da 64. A más B. Si acá colocamos nosotros una letra, por ejemplo, podemos ponerle la letra teta. Vamos a ver lo siguiente. Sí, vamos a ver lo siguiente. Notamos que en este triángulo tenemos alfa. Alfa más algún valor por aquí. Algún valor le colocamos. Ahí. Alfa más ese ángulo puntito debe ser igual a 90, porque acá vale 90 grados. Porque ahí vale 90 grados. Entonces, a ver, alfa más el ángulo punto tienen que sumar 90 grados. Por acá también tenemos alfa. Alfa más todo esto tienen que sumar, que esto sería el ángulo punto, todo esto sería el ángulo punto, tienen que sumar 90 grados. Bien, pero el ángulo punto es la suma de teta más alfa. ¿Y dónde hay ese mismo valor? Por acá. Alfa más teta vale el mismo ángulo punto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tenemos esta igualdad, sí, vamos a sumar. Recuerda, alfa más el ángulo punto te tiene que dar 90. Entonces, ¿cuánto en el triángulo grande? Le debe de faltar 90 grados para que sea 180. Por lo tanto, demostramos que este ángulo es 90 grados. Y con eso ya tenemos casi todo resuelto. Porque mira,
este ángulo es el ángulo punto, y por acá también aparece el mismo ángulo punto. Quiere decir que en este triángulo es isósceles, por lo que ángulo opuesto, ángulo y aquí el opuesto, estos dos valores son iguales. En este triángulo se cumple un triángulo isósceles. Aquí, si es un triángulo isósceles, B tiene que ser igual a A. Si B es igual a A, notamos que B tiene que ser 32. B tiene que ser 32. ¿Por qué? Porque es la mitad. B más B, 2B por acá. Recuerden que A vale B. Es igual a 64, ¿no? Y de ahí podemos sacar la mitad. B vale 32. Y eso es lo que nos pedían, encontrar el valor de B, de esa medida. Siguiente problema. Problema número 2. En un triángulo ABC se traza la mediana AM tal que AM es igual a BM y la medida del ángulo B es el triple que la medida del ángulo C. Calcula la medida del ángulo AMB. Bueno, hay que dibujar ese triángulo. Hay que dibujar con todos los datos que nos están dando. Así. Por acá le podemos poner los vértices. Este que sea el vértice A, vértice B, y el vértice C. Nos dicen que se traza la mediana AM, mediana AM. Eso quiere decir que este lado, este segmento, va a ser igual a este otro segmento. Y el ángulo B, que mide el triple, o sea, podemos ponerle 3 alfa, que el ángulo C. O sea, aquí podemos colocar alfa, porque es el triple. Bien, calcula la medida del ángulo AMB. El ángulo AMB, este ángulo es el que me están pidiendo. Ese es el ángulo el que me están pidiendo. Además, nos dicen que AM es igual a MB. MB es igual a AM. Entonces puedo poner también que son iguales así. Ya está. Aquí dentro tenemos un triángulo isósceles. Lados iguales. Los ángulos opuestos también son iguales. A este lado se opone este ángulo. A este lado se opone este ángulo, que es 3 alfa. Por lo tanto, aquí también tiene que repetirse el 3 alfa. Lo mismo vemos aquí, es un triángulo isósceles. Lado, ángulo opuesto, que tiene que ser igual a alfa. Es un triángulo isósceles. Entonces lo que nos piden es calcular X. X lo podemos encontrar porque X es la suma de dos ángulos internos, que sería alfa más alfa, 2 alfa. Para responder este ejercicio necesitamos el valor de alfa. ¿De dónde lo encontramos? De todo el triángulo. 3 alfa más 4 alfa más alfa, eso suman 180. 3 alfa más 4 alfa da 7 alfa más alfa, 8 alfa. 8 alfa es igual a 180. Podemos sacar cuarta. 8 entre 4, 2. 180 entre 4, 45. Y tenemos de frente el valor de 2 alfa, lo que nos pide. ¿Cuánto es? 45. Porque 2 alfa es el valor de X. Siguiente problema. Problema 3. Problema 3, nos dan un triángulo, igual lo dibujamos por aquí. Nos dan un triángulo esto, borramos.
un triángulo rectángulo. Sobre ese triángulo rectángulo se va a trazar este segmento y luego una mediatriz. Podemos los vértices. Acá tenemos el vértice A, vértice B, C, T y acá P. Ya está. En la figura BP es bisectriz. Si BP es bisectriz y este ángulo, según el problema, nos dice que es 90 grados, si es bisectriz debe ser 45 y por acá también 45, porque esto es 90 grados. Y PT es mediatriz de AC, es mediatriz de AC. PT es mediatriz de AC, eso quiere decir que acá mide 90 grados y además esos dos lados tienen que ser iguales, o sea, estos dos segmentos, perdón. Esta parte es igual a esta otra parte. Ya está. Determine el valor de phi, pero phi es este ángulo. Bueno, para resolver, recordad, si esto es 90, aquí también vale 90 grados. Bien. El problema nos dice de dato que esto es 32. 32 más este ángulo tiene que sumar 90, entonces aquí vale 58. 58. Ya está. Vamos a utilizar esta propiedad. La propiedad nos dice que la suma de este ángulo más este ángulo te debe dar este ángulo más este otro ángulo. Generalmente lo utilizan lo conocen como la propiedad de la corbata, ¿no? Porque parece una corbata Michi. Vamos a poner 58 más 45 es igual a phi más 90. Resolviendo, el valor de phi nos sale 13. Nos sale 13. Problema 4. Acá nos dan una serie de proposiciones. Problema 4. Bien. Nos dice cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Bueno, dibujemos rápidamente el triángulo. Si lo dibujamos por aquí, ponemos acá el valor de alfa, phi, por acá está phi y por aquí está omega. 90 grados y todo esto es 90 grados. Ya. Veamos. Nos dice encontrar si esta relación, la primera relación, es correcta. Si la primera relación es correcta. ¿Cómo se puede encontrar esto? De la siguiente manera. Mira. Si acá todo vale 90 y esto vale phi, este ángulo va a ser 90 menos phi. 90 menos phi. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo, estos dos ángulos tienen que sumar 90. Entonces sería 90 menos phi más alfa tiene que ser igual a 90. Resolvemos esto y nos sale que alfa es igual a phi, porque 90 se cancela y phi pasa por aquí como positivo. La primera sería falsa, porque nos dice que phi es igual a 90 menos alfa. No, no es cierto. La número 2 es verdadera. Justamente nos dan esto, nos dicen esto. La número 2 es verdadera. Y la número 3 nos dicen que phi es igual a omega.
¿Se puede demostrar eso? ¿Que phi es igual a omega? No, en esta parte no se puede demostrar. ¿Qué se puede escribir con respecto a phi y omega? Que la suma es igual a 90 grados. Por lo tanto, la 3 es falsa, no se puede demostrar. No siempre son iguales. Phi más omega es igual a 90, eso sí, porque está dentro de un triángulo rectángulo. Y acá está ya el valor de 90. Lo que le falta es 90, otro 90. De ahí es donde sacamos esa aplicación. Siguiente problema. Problema número 5. Problema número 5. Calcular... en la figura BC es bisectriz del ángulo OCD. Determinar el valor de gamma. Igual. Dibujamos rápidamente el problema 5. Por acá. Ya está. Tenemos todo. Acá nos dice que esto es 25 grados. Por acá está la letra gamma. 120. 160. Ya. Me dice BC es bisectriz. BC es bisectriz. O sea, esta recta, perdón, este segmento es bisectriz. Quiere decir que aquí este ángulo es igual a este otro ángulo. Pregunta, si hasta acá es 160, ¿cuánto le falta para 180? 20. Por lo tanto, todo esto tiene que ser 20. Y como se divide en dos partes iguales, 10, 10. Ya. Determina el valor de gamma. ¿Cómo encontramos esto? Pues está súper sencillo, porque en este triángulo vemos que este ángulo interno más este otro ángulo interno nos tienen que dar el valor de gamma. Entonces sería gamma es igual a 25 más 10, 35. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar por el tema de hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.